Listo. Ahora sí, pues muy buenos días. Muchas gracias, Natalia Litvinova, por estar aquí, por conocernos, por darnos un tiempo de tu programación o de tu sábado. Y pues aquí tenemos a varias de las lectoras que te decía. Leemos constantemente un libro por mes. Yo quise traer a la mesa Luciérnaga. Quise plantearles un modo de ver otro punto del mundo distinto al que dominamos, al que hablamos, al que solamente por una serie pudieras estar cercano o por recuentos Ujú. históricos, pero ya aterrizar y poner los pies sobre una región, sobre una familia, sobre el seno de la familia de Natalia, con sus vivencias y con su memoria, pues es lo rico, ¿no? Los relatos suben, bajan de emociones y nos acercan a tu vida. Entonces, ese era el motivo principal, regalarnos una dosis fuerte de lectura, pero también suave, que te enternece, que te cuestiona, porque creo que estás escribiendo memorias, en primer lugar, muy íntimas, estás cerrando círculos y creo que por ahí leía de ti que estás como escribiendo desde una obsesión, ¿verdad? Esa palabra me causaba a mí como los motivos distintos que todos los escritores tienen para arrancar con su primera página. Y tu primera página, pues no querían hacer un otoño en un país radioactivo. Entonces, ¿dónde nos estás poniendo? ¿En qué lectura? ¿En qué contexto? Y eso es lo rico. Entonces, yo quiero pues decirte que estas memorias generalmente pueden ser eco de muchas personas. Reconozco lo importante que es leer memorias porque ya nos evitamos o nos alejamos de lo 100% ficción. Esa ficción también es rica cuando leemos novelas 100% ficción, pero cuando nos acercamos a memorias, pues pareciera que nada más te están ocurriendo a ti, Natalia, pero siento Ujú. que no, que es un legado. Ay, perdón, voy a cerrar el micrófono de Aline. Va. Siento que, ay, ya, disculpa, siento que cuando leemos memorias solamente le están pasando al escritor, pero no, estás haciendo eco en las vidas de muchos otros. ¿Quiénes otros? Oye, pues tal vez nosotros no estuvimos, obviamente, ni con abuelos en esas guerras que narras, ni en esa explosión nuclear, pero sí somos espejos de sentimientos y emociones. Entonces, quiero preguntar, como arranque de las mujeres que estamos aquí, obviamente todas queremos hacerte preguntas o seguir escuchándote. Si esa obsesión, yo arranqué con la palabra obsesión, ¿tú crees que escribir en Luciérnagas para Natalia fue como haber calmado esa obsesión en ti? ¿O qué provocó ese proceso de escritura? ¿Cerró el sentimiento y el legado quedó completo? ¿O hay algo que todavía sigue vivo en la naturalidad de cualquier escritor? Muchísimas gracias, Natalia. No, muchísimas gracias a vos y a todas ustedes por estar acá este sábado. Es un placer realmente. Es muy gratificante para mí este encuentro. Aprendo mucho en los clubes de lecturas. Es muy interesante conocer la recepción, ¿no? Cómo resuena este libro en ustedes, qué luces se prenden, ¿no? Después de leer Luciérnaga. No, en mi caso la obsesión no terminó. Lo que pasa que tampoco empezó con Luciérnaga esta obsesión. Ya venía en mis poemas, yo tengo varios libros de poesía publicados. Tampoco es que abordé este tema de la radiación, de la migración de manera efusiva en los poemarios, pero sí ya venía titilando este tema de la radiación, de haber crecido en un país que ahora me queda tan lejos, ¿no? Extrañar esta nieve, esa naturaleza que también está en Luciérnaga, la genealogía, todo eso lo venía construyendo desde, podría decir, desde mis comienzos en la poesía, como que pasito a pasito el inconsciente obviamente trabaja mucho cuando escribimos, ¿no? Muchas veces ni nos damos cuenta de lo que estábamos hablando, ¿no? Como que después se iluminan los temas. Yo suelo decir, y me río a veces, esto de que entiendo mis libros cuando salen publicados. Es muy difícil para mí entender todo lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo, mientras lo estoy escribiendo, porque también es el universo de la teatralidad, del juego, de lo onírico. Y yo soy una persona que está muy atenta a mis obsesiones. Hay una frase muy bella y muy simple de Fabio Moravit, un escritor ítalo-mexicano que yo lo quiero mucho y seguramente ustedes tendrán la posibilidad de leerlo, ya lo conocen,
Y él decía y dice que en verdad los escritores no tenemos tantos temas, ¿no? como para abordar. Son contados estos temas de la literatura y de la vida, pero hay que sacarle el mayor jugo posible. De eso se trata, dice él, para él la escritura, y yo coincido, ¿no? No me considero una autora que necesita quizás todo el tiempo buscar un tema nuevo para expresarse, sino que me gusta más esto de cavar, ¿no? De meter la mano en la tierra, nuestra tierra lírica, nuestra tierra de los ancestros, y me gusta cavar y cavar y cavar. Por eso el universo de los secretos familiares también es mi obsesión. No, yo creo que el pasado no se queda solo en el pasado. Sigue latiendo en nuestro presente, nos va a alumbrar en el futuro también. Entonces a mí me encanta esto de cruzar los tiempos, escribir desde el presente mirando el pasado. Bueno, en mi caso fue muy particular. A mis 30 años empecé a enterarme de cosas muy fuertes de mi familia. Y yo me decía, ¿cómo puede ser que tengo 30 o 33 y no sabía que mi abuela había sido secuestrada? Si eso está también en el cuerpo, eso habla, en el cuerpo de mi madre, en la psiquis de mi madre estaba. Seguramente yo de chiquita también recibí esa información de alguna forma. Entonces, no solo fueron esas obsesiones, sino esa necesidad de esto, de destapar algo, ¿no? Sentía que había mucha tensión. Para mí la escritura tiene muchísimo que ver con la tensión. Bueno, también lo dice Annie Arnaud de una manera mucho más linda, pero hay una descarga de tensiones que llevamos a cuestas en la escritura. La escritura permite como bajar el rayo, ¿no? de la tensión. Entonces, sí puedo decirte que bajé ese rayo, esa tensión, esos secretos. Pude también ordenar un poquito más mi historia, ¿no? Porque la memoria es errática, los duelos son erráticos, verán que el libro es como un tejido de pequeñas piezas, como esas fotografías sueltas. Para mí era muy importante esa manera de escribir porque primero no encontraba otra. A veces una no sabe por qué escribe así como está escribiendo, y después como que se arma una lógica, y ahí entendí que, bueno, estaba cosiendo nuestro. Entonces, bueno, también mi obsesión fue por la estructura, no solo por los temas, ¿no? De pronto me di cuenta que estaba cosiendo, y yo que no sé coser, y tengo una madre que cose. Entonces dije, ay, bueno, entonces yo sí también sé coser, y voy a coser de a poquito estos fragmentos, ¿no? Pienso en la estación de Chernóbil, en la estación nuclear, ¿no? Estos estallidos. Bueno, hoy vivimos escuchando en las noticias de nuevo estos estallidos, todo se resignifica. Entonces siento que no puedo cerrar porque hay muchas heridas abiertas todavía, hay muchos estallidos que resuenan, hay muchos capítulos que dejé afuera de la novela también porque abordé muchos temas macro, lo habrán notado, tal vez, bueno, la migración, la radiación, las muertes, la guerra, aunque algunos de estos temas son como telones de fondo, pero son temas enormes. Entonces yo seguía descubriendo cosas de mi familia. En un momento dije, tengo que frenar, tengo que también saber, ¿no? Podar, saber dónde menos es más, ¿no? Todos estos temas son muy ricos para pensar a la hora de corregir, escribir. Entonces yo creo que es una obsesión que no la cerré, seguramente volverá y tengo cosas para decir. Y además me está pasando ahora con el premio y con la difusión del libro, que me estoy encontrando con mi historia, porque una cosa es haberla escrito y otra cosa es escuchar devoluciones de las personas comunes que de pronto se sienten identificadas, no importa dónde vivan, cuáles hayan sido sus historias personales. De pronto me llegan las resonancias, esas luces como de luciérnagas que andan por ahí, y de pronto, bueno, estoy leyendo mi propio libro como una lectora común y digo, wow, acá hay mucho para procesar todavía en el cuerpo, ¿no? Porque también la escritura es cuerpo y nos pasan cosas en el cuerpo, y cuando escribí me pasaban cosas en el cuerpo y ahora me pasan otras, ¿no? En esa recepción, en esa energía que gasté ahora está volviendo a mí, y es extraño. Es muy Sí. extraño, muy bello. Qué interesante, sí, porque también como escritor quieres quieres recibir y procesas distinto, Totalmente. porque todos tenemos unas vivencias distintas, pero conectamos, ¿no? Ese es el eco, nuestra experiencia humana nos lleva o nos une a tus sensaciones. Y fíjate qué bello es descubrir, y lo hiciste yo, a mi parecer, mágico,
que terminas, porque a mí me intrigaba tu portada, y que Sí. termines con la historia de tu madre, en esa Ujú, ilusión de ella sentirse bella, joven, totalmente juvenil en su bikini, con el arenque en la mano. Cierras dando la proyección al futuro sí. del que ella ya está próxima a vivir. Y cómo lo has Ujú. explicado, me enternece saber que generacionalmente cargamos con esas fuerzas y esas energías, por eso sí necesitas plasmarlo y me encantó. Es un libro que yo seguiría, obviamente leyendo, lo tengo pensado para leer con adultos mayores el próximo mes y lo voy a ir dosificando para que los relatos les quede claro a los adultos mayores, porque también puede ser un relato que te exija investigar un poco. Hablas de algún poeta y no lo conozco porque es un poeta y dramaturgo ruso, pues me voy a investigar quién era el amor platónico de una de las mujeres mitológicas del pantano. O sea, sí me retas a ciertos temas, Ujú. involucrarme con tu región, con tu país. Entendí cómo fue Bielorrusia, cómo venía de un pueblo eslavo, del pantano grande donde la turba tenía que ser sacada. Entonces, sí me hiciste como conocerte más y conocer de dónde provienes. Bueno, si en la siguiente pregunta que yo haga ya me pueden apoyar y levantar mano, adelante, por favor. Siéntanse en libertad de dirigirse a Natalia totalmente. Yo quisiera preguntar sobre tu madre. Dices en algún momento que tu madre intentó estudiar en la Universidad de San Petersburgo, que quiso estudiar y ser dramaturga, pero como que de alguna manera se intimida también, a lo mejor el peso del contexto no la hizo sentirse. Esto para mí es un homenaje a ella, que comparte textos y una entrevista y una grabación donde te dice el día 24 de abril del 86. ¿Cómo vive tu mamá también este libro? ¿Qué sucede después de que llega, cuando lo lee? ¿Qué comentarios te dio tu mamá? Ay, chica, yo creo que la escritura vale la pena por estas cosas, por las reacciones de nuestras madres, porque uno dice, ¿para qué escribir? ¿Para qué escribo? Yo no sé, tomo alguna frase de los escritores que han dicho escribo para que me quieran, ¿no? Y también para esto de, obviamente mis obsesiones no se cerraron, pero hay cosas que se fueron, hay heridas que se fueron achicando, hay heridas durante la escritura que se fueron minimizando. Y primero para mi mamá fue un viaje la escritura de mi libro, porque yo le exigía hablar y ella al principio no quería hablar, viene de otra generación, mi mamá creció en el campo, después se fue a la ciudad. Y como habrán visto, le costó mucho esto de sentirse pobre, ¿no? No tener ropa. Tanta gente le sigue pasando lo mismo, ¿no? Y yo quería también hablar de estas historias de gente que nace en el campo y tiene que ir a la ciudad a buscar un futuro mejor tal vez y tienen esos anhelos de estudiar porque les gusta el teatro. A mi mamá le encantaba el teatro y quiso ser dramaturga y no le salió porque no tenía la ropa necesaria, se burlaron de ella, era muy frágil, había sufrido mucho de chica, bueno, el abandono de Catalina. Catalina fue una mujer secuestrada. Entonces hay una herencia de dolores que no fueron hablados, que no fueron masticados, que no fueron digeridos. Y dije, yo tengo que digerir algo de esto con mi mamá o por mi mamá. De hecho, bueno, todo este tema de la digestión lo estoy trabajando en nuevos poemas, nuevas escrituras, porque me parece interesante esa relación de digerir con el cuerpo, con la mente, con la escritura ciertos temas, y que ahora nuestras generaciones están abordando temas que algunos dirán, ahí son temas del pasado. No, yo los estoy digiriendo ahora, estoy enterándome de cosas ahora, y este pasado impacta en el presente, entonces... Para mi mamá leer ese libro primero fue una enorme sorpresa porque yo le iba contando, le decía, mamá, mirá que acá voy a cambiar esto, mamá, mirá que acá en este capítulo voy a hablar de vos, pero voy a decir esto que no ocurrió, pero necesito poner esto, porque bueno, hay mucho de ficción también en esta realidad, ¿no? En esta verdad que es el libro. Ella me dice, sí, no te preocupes, no te preocupes. Y también me encontré con cosas fascinantes, por ejemplo, en el capítulo sobre el colegio cuando describo al director del colegio, yo no recuerdo haber visto al director del colegio, no sabía si era mujer o varón. Dije, bueno, lo voy a inventar pensando en cómo era Bielorrusia en esa época, cómo fue mi educación. Dije, bueno, ¿qué director podría haber tenido? Bueno, seguramente uno, un militar retirado, regordete, así un poco machista. Y cuando mi mamá lee ese capítulo me dice, ay, no sé cómo te acordabas tan bien del director.
Y yo dije, es que no me acordaba, lo inventé. Me dice, es que era así, tenía un problema muy grave con las mujeres, era misógino, era un militar retirado, por eso. Yo decía, bueno, fíjense cómo la psiquis y la ficción también reconstruye o atrae información, ¿no? Me pareció fascinante y nos ocurría eso todo el tiempo. Por ejemplo, yo no sabía que mi abuela Catalina cantaba. Mi mamá canta, anda por la casa y canta. Evidentemente viene de su propia madre. Yo no sabía eso. Entonces dije, ay, qué lindo sería que esta mujer tan lastimada cantara. Entonces, bueno, empiezo a pensar en el canto del bosque, que yo había escuchado algo sobre estas mujeres que iban al bosque a recoger setas o bayas y para si se perdían, bueno, no tenían celular, teléfono celular como tenemos hoy en día. Entonces se cantaban y para mí fue una metáfora tan hermosa para el libro, para aportar más ternura y belleza a estas vidas. Entonces digo, bueno, ¿por qué no podría cantar Catalina tan bien? Y me pongo a escribir este capítulo del coro. Y mi mamá me dice, es que cantaba en el coro. Yo digo, bueno, no puede ser, ¿no? Entonces me empezó a ocurrir esto, me empecé a preguntar qué es ficción, qué es realidad, la ficción atraía realidad, la realidad atraía la ficción. Entonces ya no sé, porque a veces me preguntan cuánto de verdad tiene tu libro y yo no sé, ya no sé, porque lo que inventé resulta que también encajaba en esa realidad de esa época. Y mi mamá se puso muy feliz porque tiene muchas también heridas abiertas y para ella su historia era insignificante. Y la historia de su madre eran historias insignificantes, esto de no haber sido amadas, escuchadas, minimizar, fue una manera de resistir, ¿no? Como muchas abuelas y madres nuestras han hecho. Seguramente ahora ustedes estarán pensando en sus propias abuelas que tuvieron que encargarse de todo y dejaron sus dolores y sus heridas para después, ¿no? Entonces mi mamá por supuesto que pudo llorar también, pudo amigarse con algunas cuestiones de su historia. Y otra cosa que me impactó y ahí dije, ya estoy hecha, ya está, no necesito nada más. Mi mamá tiene Parkinson, yo lo anuncio en el libro, lo digo sutilmente, por eso tejo esas piernas para que mi madre pueda caminar hacia atrás. A las personas que tienen Parkinson les cuesta caminar hacia atrás, no a todas, pero hay una cuestión con la rigidez. Yo también lo tomé como una metáfora de nuestra historia. Y cuando mi mamá termina de leer el libro publicado, me dice, qué interesante porque yo no salgo de mi casa y estoy viajando por el mundo con esta historia. Y yo ahí obviamente me puse a llorar y dije, quizás escribí el libro para que mi madre me dijera esta frase y no mucho más, ¿no? Así que eso ocurrió con mi madre. Qué belleza, muchas gracias por compartir, Natalia. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren empezar a sugerirlas? Adelante. Alusivo a la frase, fíjate cuando hablas de la segunda parte, la mitológica, la frase que Ujú. me encantó por el humor que también mezclas y es unas dosis peculiares y precisas, ¿no? Dice, Catalina, tu nieta es sin duda mejor que una tele. Trae a ese pantano lo que necesitamos, chismes nuevos, pero de viejos tiempos. ¿Eso es futurismo, Natalia? ¿O cómo lo definirías vos, que sos escritora? O sea, si tienes detalles donde, híjole, qué bueno que también de lo triste se aprende, ¿no? Y Ujú. podemos salir a flote y reconstruirnos. Gracias. Mari Carmen, adelante, bienvenida. Gracias, Natalia. Me tienes casi llorando de lo que estás diciendo porque es súper bonito cómo estás como regalando tanto a tu mamá, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, te quería decir que tu libro empieza con el mejor comienzo que he leído en mi vida. O sea, no quería nacer en otoño en un país radioactivo, tal, tal, tal. Te juro que desde esas primeras palabras dije, wow, este libro lo voy a amar porque qué fuerte comienzo. ¿Y qué forma de anunciar de lo que se iba a tratar y de cuál era tu postura ante la vida? Fuertísimo. Hablas de los comienzos, tengo aquí todas las fotos, lo leí en Kindle, tengo las fotos de mis notas. Y te quería preguntar de dos cosas, porque justo ahorita acabas de decir que tratas temas macro, pero a mí me interesaron los temas micro. En un pasaje hablas de la belleza y hablas de la belleza como una maldición. La belleza de que no quería haber sido maldecida por la belleza como las rosas que atraen a los abejorros sin poder defenderse. Ujú. Quería que me hablaras un poquito más de eso porque eso
me impactó mucho y quería ver qué había de atrás, porque ya no lo abordas tanto en el libro, quería ver qué hay detrás Ah, de eso. Y si me permiten, después también tengo otra pregunta. perfecto, qué lindo, muchas Claro. gracias. Muchas gracias por esta observación. Yo creo que también cuando escribo me regalo momentos a mí misma, o sea, sé qué joyas o qué amuletos que quiero sembrar en mi libro para mí. Y para mí era muy importante tocar de alguna forma algún tema que tuviera que ver con el machismo, el feminismo, ¿no? Esto de las mujeres tan adoradas, las mujeres bellas, ¿no? O las mujeres que, bueno, aparentemente son bellas y los hombres se las acercan como abejorros, ¿no? A las flores, cuando por ahí esa mujer no tiene ganas de que le digan que es bella ni que se le acerquen. Y a mí me pasaba cuando era chica que era muy celosa de mi mamá y de mi papá también. Pero veía esto todo el tiempo. Mi mamá era espectacularmente hermosa. O sea, no lo voy a negar. Tengo unas fotos de... Ahora es muy, una mujer muy bella también. Pero bueno, se hacía su propia ropa, era muy coqueta. Bueno, todo lo que no tuvo en el pueblo, digamos, después pudo como conseguirlo, ¿no? Y bueno, se hacía esos peinados, se pintaba, se perfumaba, llevaba siempre vestidos, salía a la calle a hacer compras y bueno, era muy coqueta, entonces, bueno, se le acercaban los hombres muy seguido y yo me ponía muy celosa, pero en un momento cuando crecí dije, oye, ojalá que no me pase a mí, era adolescente y me decía, de verdad, no quiero ser como mi mamá, no quiero ser hermosa, no quiero que se me acerque la gente. Y fue una marca tan fuerte para mí en la adolescencia, en la infancia, que dije, tengo que escribir esta sensación para que no quede de nuevo esta sensación de mi historia no importa, lo que yo pienso no importa, lo que deseo no importa, que es lo que hacían las mujeres de mi familia, minimizaban todo, ¿no? Entonces para mí era importante hablar de la belleza, pero también no solo como un don, sino como esa maldición, pero no maldición por culpa de las mujeres. ¿No? Porque no somos cuadros y no somos un museo, somos cuerpos, ¿no? Era muy importante mostrar a través de esa imagen que vos mencionás, los celos y el vínculo entre mi mamá y mi papá, porque no sé si se acordarán, en un momento Natalia revisa las fotos y dice, no sé cómo se conocieron mis padres, ¿estuvieron enamorados? ¿Dónde se enamoraron? Entonces, a través de ese no saber, que mamá no le quiere contar a su hija ni siquiera la historia de un amor, de su amor, entonces la niña empieza entonces a recordar esos momentos de su madre con otros hombres, los celos que tenía su padre, la relación tensa también, que la pequeña Natalia veía, aunque no la entendía del todo. Entonces, para mí esta escena aporta un poco la construcción de este vínculo entre marido y mujer, ¿no? Que era un vínculo tenso y esa mujer era súper hermosa. Llevaba todo sobre sus hombros, decidía, tomaba decisiones tan fuertes como una mudanza, un traslado a otro país. Es la que levanta la mano en el colegio cuando nadie se anima a hablar. Y esos hombres como un poco más celosos, que persiguen, que duelen, tienen algo más naif. Bueno, quería trabajar esas características porque son las que yo absorbí. Son Ujú. esas características con las que yo crecí. Después hablé con otras escritoras de la Europa, de Europa del Este y fue muy gracioso porque me decían, qué extraño, porque en mi familia los hombres eran los fuertes y las mujeres eran más frágiles, ¿no? Entonces, bueno, conocí también otras perspectivas y otras estructuras familiares, pero no eran como la mía, ¿no? Que además yo tengo un abuelo que había ido a la Segunda Guerra Mundial y volvió enmudecido, muy lastimado. Entonces se repetía esto de la cadena de hombres frágiles y de las mujeres poderosas y hermosas que tejían, cantaban, se peinaban, hacían su ropa y eran muy atractivas como esas flores del campo con las que crecí, que todo el tiempo recibían abejorros y abejas todo el tiempo. Entonces está también la mirada poética, ¿no? Ver el sí y el no, lo macro y lo micro. Qué lindo un abejorro o una flor, pero ¿y si vienen 20 abejorros? ¿Qué le pasa a esa flor, no? Bueno, hay un poco la mirada poética entró en ese capítulo y, y retomo también un poco este comentario de la tapa, ¿no? También para mí era importante después mostrar esa fotografía de esa mujer que todavía no sabe lo que le va a pasar. No solo que no sabe lo que le va a pasar a su cuerpo, que va a tener hijos,
tampoco sabe que va a abandonar ese río, tampoco sabe que va a abandonar su patria, que va a abandonar ese pasado que le costó tanto, que va a abandonar esa belleza primera, a todos esos abejorros, a todos esos hombres, y se va a ver inmersa en una cultura completamente distinta, con una lectura de cuerpos y de belleza completamente distinta. Entonces, creo que ese capítulo también un poquito fue un capricho, ¿no? Porque yo quería hablar de la belleza y quería ver si era difícil o fácil hablar de la belleza femenina y me pareció sumamente complicado. De hecho, hablaba con mis editoras y mis editoras me decían, ¿qué más? Decía algo más sobre la belleza de tu madre. Yo ya no sé cómo, porque la tengo tan en mí esa belleza, la veo todo el tiempo, la recuerdo de esta forma, que bueno, quedó ahí, ¿no? Pero la intención de mis editoras era que pusiera aún más belleza y dije, bueno, yo lo logro a través de las metáforas con respecto a las flores, con la naturaleza, con la costura, pero así de poner frases directas, de pintalabios o ropa, me costaba mucho agregar desde ese lugar algo más de belleza, así que fue en ese sentido que nació ese capítulo, ¿no? También para mostrar la mirada de la niña, ¿no? Los niños son muy atentos y son los que registran todo y yo era, como decimos acá, era la que botoneaba, ¿no? La que contaba todo, ¿no? Entonces venía mi papá del trabajo y me decía, igual no está bueno esto que estoy contando, pero digo, venía mi papá y me preguntaba, ¿cuántos hombres se han acercado a tu madre? Y para mí era un juego. Después de grande dije, esto no está bueno, ¿no? Y quería también transmitir eso en el libro, esa preocupación de, bueno, ¿qué pasa con mi mujer cuando yo no estoy? Cuando yo estoy en el trabajo, Pero, ¿cuántos hombres se le acercan, no? Bueno, lo hice de la manera más sutil porque tampoco quería trabajar ese tema en profundidad y, en fin, pero también la nació. belleza de tu mamá es una de las poquitas causas de conflicto entre tú y ella cuando se voltea y te dice traidora. Fue Sí, fuertísimo, fue muy fuerte porque tú sí, no sabías lo que estaba pasando, el juego con tu papá, de que te... Y tu mamá, o sea, es como una de las pocas veces en el libro que representas esa tensión. Entonces también me llamó la atención cómo esta belleza no sí, solo es conflicto con los hombres, sino es conflicto entre mujeres. totalmente. Creo que es un tema muy, muy bueno que yo creo que todavía puedes seguir abordando. Muchas gracias. Y veo que hay muchas manos levantadas, entonces no voy a hacer mi segunda pregunta para que tengan chance todas, y si da tiempo, hago la segunda pregunta. Me Muchas encanta. gracias, Mari Carmen. Gracias, Natalia. Y qué respetable que las editoras también te permitieron dejar Sí, o mantener tu estilo, ¿no? Porque puede ser la sí, editorial muy completamente. forzoso el cambia Sí, esto, porque si no, y tú mantener tu estilo, porque no es el contexto que quieres, no es la información principal. Y esta dosis y el ejemplo de Mari Carmen es preciso lo que se necesita para aclarar el punto. Muy bonito, gracias. Tania, adelante, bienvenida. Hola, mucho gusto Natalia. Me pasó algo muy chistoso que cuando comenzaste a hablar yo esperaba un acento ruso. Tu libro habla tanto de Bielorrusia, de tu infancia, de tus abuelas, que cuando hablaste como argentina dije, ay, ok, sí, claro, llevas mucho tiempo viviendo ahí y hablas sí. un español totalmente argentino. Entonces fue como un shock porque realmente tu libro transporta a pues a un país que es tan lejano y a una realidad que es tan distinta de lo que se vive en Latinoamérica. Me voy a permitir leer una frase que a mí me encantó, que está relacionada con tu papá, que decía, papá era tan simple, tan dulce, tan torpe, que lo que salía de su boca parecía tener el brillo de lo que miramos por primera vez. Y se me hizo una frase bellísima, se me hizo que eh, englobaste lo que representaba para ti tu papá en una relación que era muy linda, en estas complicidades, en estos juegos, en esos acompañamientos que eran pues momentos como muy genuinos, yo así Ujú. lo sentí de relacionarte con tu papá. Entonces se me hizo muy hermoso. Y bueno, eso fue como un paréntesis, pero me da mucha curiosidad y espero que Argentina te haya abrazado Ujú. y como abrazamos los latinos, porque tu libro está lleno de momentos de soledad, de recuerdos duros, lo de la turba, tu abuela, tu mamá, eh, pues la misma radiación, es como muy duro. Y luego Argentina
pues sí aparece como un lugar, pero nada más. Entonces, tengo curiosidad de si tú hiciste amigos argentinos o novios argentinos, o cómo fue esa transición para ti al llegar a un país latinoamericano. Ay, qué lindo. Es tan lindo hablar con ustedes porque no es lo mismo hablar con un grupo de España, no es lo mismo hablar con un grupo de Perú, no es lo mismo hablar con un grupo de México. Hay como una calidez acá que es muy bella y son esas preguntas que hacen también muy bien. Tania, yo tampoco, a mí también me parece raro cómo hablo. O sea, para mí es chocante también. Hay días que despierto y digo, ¿quién soy? O sea, pienso en películas rusas, miro cine ruso, miro de todo, ¿no? Pero leo mucha literatura rusa, pienso en castellano, no sé en qué idioma sueño. A veces sueño que estoy en una Argentina que tiene fragmentos de Bielorrusia, ¿no? Entonces digo, no sé qué soy, a veces siento que hablo en castellano, pero es un castellano raro para mí. Todo el tiempo estoy haciendo una traducción en mi cabeza, pero tampoco sé qué idioma, desde qué idioma a qué idioma, ¿no? Como que es una fusión muy rara y yo siento que ya no tengo para nada acento, pero ayer fue a hacer compras y una señora, a una farmacia, una señora me dijo, ¿de dónde sos? Y le digo, bueno, soy argentina hace mucho tiempo, porque me nacionalicé además hace mucho tiempo. Digo, pero vengo de Bielorrusia. Me dice, tenés un acento, consérvalo. Y yo dije, ay, no sabía que tenía un acento. Quizás el que vive en Argentina puede darse cuenta de alguna rareza en mi habla. Pero a veces también cuando escribo, incluso me pregunto, ¿escribí esto bien o está mal el tiempo verbal, ¿no? Eso que nos pasa a todas cuando escribimos, pero muchas veces me pasa esto de mirar una oración que está correctamente escrita y empezar a dudar, como si se me borrara toda la gramática de golpe. Es muy interesante eso, a mí me gusta, aprendí como a gustar de eso, como que esa dificultad a la hora de traducirme, preguntarme quién soy. Bueno, me siento un poco una isla, ¿no? Que va tocando dos orillas, ¿no? Un día toca más una, otro día, pero estoy ahí como flotando. Y creo que también es lindo, no lo vivo de una manera trágica ahora, que soy grande. Pero sí, Argentina me abrazó mucho y agradezco tanto estar acá en Argentina, porque primero que me dio la libertad que quizás no hubiese tenido en Bielorrusia. Bielorrusia es un país que está en dictadura, es una dictadura moderna, pero es una dictadura. Digo, para contarles tonterías y detalles, que no son tonterías y no son detalles, pero en fin, me entenderán. Si una quiere ir a celebrar su cumpleaños a una plaza en Bielorrusia, no puede hacerlo día y diga qué estás haciendo. No podés dibujar con tiza la bandera que quieras dibujar en una acera porque puede meterte preso por haber dibujado otra bandera alternativa. Hay muchos presos políticos, hay muchos presos, hay adolescentes que están presos, adolescentes, de verdad, niños de 13 14 años, porque han dibujado o han escrito algo en el pizarrón, en el colegio, en contra del gobierno actual. Entonces, la vida allá aparentemente es muy calma porque la gente está como muy preocupada por hacer todo correctamente, ¿no? Entonces hay una inhibición cultural muy grande y políticamente es un país que no ha crecido porque no ha tenido la posibilidad de tener, perdón por la redundancia, una oposición. Y Argentina es todo lo contrario, la gente puede opinar, de hecho los argentinos tenemos esa fama, ¿no? Ya me incluyo también un poco de hablar, de conversar mucho, es un país muy psicoanalizado, por suerte, porque tiene bien. Entonces esa soltura funcionó muy bien con mi inhibición, con mi forma tan pudorosa de ser. Pero sí fue un golpe muy duro porque no entendía nada cuando llegamos a la Argentina. Primero que mis padres no me prepararon a mí ni a mi hermano. Mis padres tampoco sabían nada de la Argentina. El capítulo sobre el plato de porcelana, que es como ese juego de la Ouija, es lo único que yo sé de por qué vinimos a la Argentina. No hay otra explicación. Algunos me dicen, es mentira este capítulo, ¿no? Y yo digo, no, justamente este capítulo no. Y es lo único que sé porque fue así. No había en esa época información sobre Latinoamérica. Nosotros nos queríamos ir a Canadá, como muchas familias de Europa del Este, por el clima, porque el inglés, sabíamos un poco inglés,
español, nada, ni una sola palabra. Mi padre conocía a Maradona porque miraba fútbol. Ujú. Esa era nuestra única idea de lo que era Argentina, Maradona. En fin, entonces fue tan raro llegar a un país donde hacía calor, tanto calor durante tantos meses, donde los hombres andaban sin camiseta, cosa que yo nunca había visto. Bueno, en el campo mi papá a veces sí, pero en la ciudad los hombres podían sacarse la camiseta y andar, como decimos, en cuero. Entonces era todo choque, choque cultural todo el tiempo. Los olores, la comida, que se come tan tarde acá, el barullo, el ruido, los niños en el colegio lanzándose cosas. Y yo venía de una educación soviética, o sea, nos preparaban para ser militares, obreros o lo que sea. Pero era una cosa tan estricta todo. Y de pronto salir de un universo tan estricto, tan opresivo de alguna forma, aunque la naturaleza era bella, mis abuelos eran hermosos. Tuve una infancia muy linda. Yo no sabía que había opresión hasta que llegué a la Argentina. Pasa que la Argentina me pareció una locura al principio, realmente una locura. No podía entender nada, la gente se gritaba, bueno, es muy efusivo el argentino, pero sí conocí muchos amigos y la poesía primero fue a través de la poesía y a través de los libros. Por eso está este capítulo de estar en la escuela y bajar a la biblioteca que estaba en el subsuelo, ¿no? Qué metáfora, ¿no? Tener que bajar, además, ¿no? Descender, esconderme más para que se me abrieran muchos mundos que eran los libros y esta relación que tuve como muy linda con el bibliotecario, que fue muy cariñoso, qué importantes que son los maestros y qué tan poco les pagamos a los maestros, pueden salvar la psique de un niño, básicamente, ¿no? Y esto de, me daba libros con dibujos, hasta que se daba cuenta que yo podía leer más y me daba libros más complejos. Y me di cuenta que fueron, primero, mis amigos fueron los libros en Argentina. Después, ya con un poquito más de idioma, me hice amiguitos, amiguitas. Me costó mucho, conocí el bullying, cosa que en la educación soviética es muy difícil en la escuela que haya bullying, porque no hay tiempo para el bullying. O sea, siempre estás haciendo algo, siempre te mantienen ocupado, ocupada. En la calle es otra cosa, ¿no? Yo no sabía que existía esto de molestarle a un compañero o que te roben cosas o que te corten el pelo. Y acá me pasó todo eso junto. Entonces siento que crecí de golpe, aprendí un idioma de golpe, me encontré con que extrañaba mucho la poesía. Yo había estudiado poesía, era una materia como matemática, la poesía en la escuela soviética. Pero yo no le daba, como decimos acá, bola, como que, bueno, una materia más, hasta que llegué a la Argentina y dije, ¿por qué no hay poesía en la escuela? O sea, no entendía. O sea, había matemática, historia, dibujo, ¿por qué no había poesía? Entonces me empecé a interesar mucho más por la poesía porque no había. Y después ya con el idioma, bueno, me las arreglé un poco más y tengo un novio argentino. Sí, tengo muchos amigos poetas. También fue muy interesante para mí la época de mis 18, 19, cuando decido formalmente y para mí misma estudiar la historia de la poesía. Dije, no puede ser que estoy leyendo cosas de manera suelta, pero ¿de dónde nace todo esto? ¿Qué son las vanguardias? ¿Qué son los movimientos? Y hoy empiezo a tomar talleres con un maestro que fue mi maestro hasta hace poco, falleció por COVID. Y él me decía, vos tenés que escribir, vos eventualmente vas a tener que publicar un libro. Yo decía, ¿qué es publicar? Hay gente, vos conocés, le decía Javier, se llamaba. Javier, ¿hay gente que publica libros? ¿Vos conocés? Dice, sí, yo publiqué un libro. La gente publica libros, vos también podrías publicar un libro. Yo decía, no, para nada. Le mostré mis primeros poemas y me dijo, acá hay algo, hay un camino que vas a tener que seguir y lo seguí. Es esa insistencia en seguir caminos que creo que es la metáfora de la vida, ¿no? Esto de la mudanza, cambiar de país, haber sobrevivido a estas cosas que sí fueron duras y decir, bueno, pero tengo un camino también gracias a eso. Y en cuanto a esto del cuerpo y el abrazo, que lo sentí, pero ahora, por ejemplo, ya que hay tanta terapia en Argentina, tuve que empezar a hacer terapia después de la salida del libro, porque la exposición fue tan grande que no me podía esconder. Esto es hermoso, estar acá hablando con ustedes es hermoso, pero yo recuerdo cuando fue a España a recibir el premio, durante una semana respondí cada día 10 entrevistas, radio, televisión y periodistas que venían a Lumen
y yo los esperaba y entraba uno, salía otro y así sucesivamente. Y en un momento me di cuenta que ya no registraba lo que estaba respondiendo y ahí me asusté. Dije, no puede ser que me costó tanto escribir este libro, que fue un hecho tan crucial para mi historia y la de mi familia, que ahora digo cosas que pasan como agua, así nomás, por mi cuerpo. Y eso me empezó a afectar mucho, como si todo empezara a no tener peso de pronto, como si fuera superficial todo eso que me había costado plegar, ¿no? Plegar y coser, plegar y coser. Entonces, estoy siendo muy abrazada ahora también por mis amistades, pero también estoy sintiendo mucho impacto en el cuerpo, en mi mente, por esta cuestión de lo que padecí en estas entrevistas, en esa exposición, y que no tuviera tanto tiempo de digerirlo, que fuera todo tan rápido. Entonces, la inmediatez nos afecta a todos, lo sabemos, pero esto de ser como rockstar por un tiempo es muy Ujú. raro para un escritor, porque los poetas somos marginales, o sea, escribimos desde los márgenes. Y los escritores también. Y esta novedad de que el escritor ahora es como un rockstar, realmente hay gente que lo puede soportar muy bien y hay gente como yo que no lo soporta muy bien, porque cargamos con otras historias también. Y porque no es pura ficción mi libro. Si fuera pura ficción y puro invento, quizás no sentiría este peso. Así que la palabra está acompañando y abrazando mucho también. Digo, la palabra de los seres queridos, hay que tener cuidado con la salud mental y esto de, creo que es un libro que me enseñó que tenía que amarme un poco más. O sea, esto, mi familia ha dado mucho, ha puesto mucho el cuerpo y se quedó con cero energía, con cero energía. Y es lo que estoy aprendiendo también con el libro, que de que quedarme con algo, de no darlo todo. Entonces, por eso vuelvo a la primera pregunta de Ali. La obsesión va a seguir porque tuve la sabiduría de decir, es hasta acá, es hasta acá. Algunos entenderán más el libro, otros menos, algunos le harán críticas, algunos le gustarán, pero es hasta acá, es lo que puedo. Vendrá otra etapa y seré más sabia, eso espero, y podré más cosas en el siguiente libro. Pero bueno, todo esto es un abrazo, toda esta experiencia es mucho más, es esto, como un libro es mucho más que un libro para un escritor. Mucho más, mucho más. Y eso es lo que me está fascinando. Como que una vida no puede entrar en un libro, pero un libro es una vida finalmente, que después tenés que mirar esa vida y soportar esa vida también. Es fuerte, es muy interesante. Muchas gracias. Qué Pues yo te bello, abrazo desde gracias. México con mucho cariño, Natalia. Gracias por tu libro. Ay, gracias. Quiero ir Sí, con ustedes. muchos abrazos. Bienvenida siempre, por favor. Ay, ¿Tienes pensado claro. venir a México? Ay, ojalá que me inviten. Tengo unas ganas Va, de ir. Por, te es que invitamos. me encanta Rosario Castellanos, hay muchos autores, digo que yo siento que es un monstruo poético México en todos los sentidos, desde su cultura, su arte, su comida, su variedad, ¿no? Hay tanta variedad de formas de hablar, en fin, tengo muchas ganas de visitarlos y visitarlas, sí. Esperamos que Eso, se es uno de logre. los Claro, destinos claves. claro que sí. El Así que universo va a conspirar creo que para que sí. vengas. Muchas Dios. gracias, Natalia. Camila, bienvenida. Por favor, la pregunta que tengas para Natalia. Gracias, Sally. Pues pregunta no, porque al escucharla ya te contestó todo lo que queremos saber. Yo agradecerte a ti, Ali, por la invitación y sobre todo agradecimiento a Natalia por ese libro tan hermoso, que su tema es fuerte, pero su narrativa es dulce, es tierna y me gustó también porque expone a la mujer en todas sus facetas, épocas, situaciones, dolores, angustia. La fortaleza de la mujer la representa ahí. Y otra cosa, en su plática, desde que empezó a platicarnos, ella es un poema. Ay, Eres no, un poema me voy a hacer viviente. llorar. Es que Me voy ya a México, me voy ahora a México. hablas tan bonito
que nos vas envolviendo en un poema, ¿eh? Todo lo que platicas, cómo hablas, cómo expones, es un poema, ¿eh? Y Ay, gracias. además otra felicitación porque a tu madre la pones, es un homenaje a tu madre. Tu madre Totalmente. no pudo estudiar, pero eso que hacía de la costura es ser un artista. Ese ser un artista. Y cómo describes ahí cómo confeccionaba los vestidos de novia y un artista y tú lo plasmas ahí. Me imagino que ella se ha de haber puesto feliz. Es un Sí. homenaje a tu madre ese libro. Entonces, pues Sí. felicidades y nos felicitamos a nosotras por tenerte aquí. Gracias. Que Sí, sigas Camila. escribiendo mucho. Estoy en eso, Camila. Tengo muchas ganas ya de arrancar una segunda novela que la tengo en mi cabeza porque a veces los tiempos no nos permiten o cuestiones físicas, de salud. Estoy en eso ahora, pero ya estoy escribiendo una novela en mi cabeza. Ya hay personajes que las chicas por ahí que escriben me entenderán, ¿no? Que a veces los personajes nacen y están dentro, ¿no? Esto de la metáfora de una matrioshka, las famosas muñequitas rusas, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas dentro de nosotras y ya hay una Natalia que está escribiendo en mi cabeza. Y Camila, mi madre estudió ingeniería ferroviaria. Cuando no pudo entrar, profesión que no le sirvió para nada en Argentina, para nada. O sea, es muy gracioso porque llegó acá y no sabía el idioma. Con los ferroviarios, vieron que en Rusia, en Europa del Este, los trenes son todo. Las conexiones que hay, bueno, son tremendas, tremendos los trenes de bellos y de necesarios para países tan vastos. Pero acá en Argentina, que se los había desmantelado incluso, ¿no? Como que había muchos problemas con los trenes, pero nadie necesitaba un ingeniero ferroviario y ella se metió en esa carrera porque aplicó, hizo el ingreso a la Universidad de San Petersburgo, tuvo ese episodio de que se rieron de ella en el pasillo, fíjense cuánta fragilidad en esa muchacha, que bastó una sonrisa maliciosa y ella dijo, yo no voy a poder sobrevivir entre esta gente. Quizás fue algo sabio, quizás tenía razón mi madre, quizás no iba a poder. Y cuando, no sé cómo será en México, pero cuando en Bielorrusia retirás tu examen, no podés aplicar por un año. De nuevo, tenés que esperar otro ciclo y aplicar después. Y mi madre no quería esperar y el único ingreso que podía hacer era la carrera de ingeniería ferroviaria. Y dijo, bueno, quizás pueda ser ingeniera. Y fue excelente, o sea, era una alumna puro 10 y trabajó armando trenes. De hecho, ella trabajó en la primera computadora, esas computadoras que ocupaban todas las habitaciones. Yo tengo una foto impresionante. Mi madre con un peinadito hermoso, con una faldita tubo, taquitos, todo en esa computadora que era un monstruo. En fin, así que ha hecho de todo mi madre y es un homenaje también, sí, a la costura, a las mujeres que nos hacen ropa, que nos visten, que nos alimentan sin que nos demos cuenta, ¿no? Yo tengo tanta ropa que me ha hecho mi madre, que ya no sé qué hacer con ella. Cuando me mude de nuevo es siempre una mudanza, es un problema porque no, obviamente no me quiero deshacer de esa ropa para nada, pero también es esto, mi madre pasó tantas carencias que después empezó a coser y coser y cocinar y esto y hacer, y ahora hay como una abundancia también de alguna forma. Es muy bello eso. Y hablo así porque creo que la naturaleza también. Yo crecí en el campo con mis abuelas entre la ciudad y el campo y la ciudad en la que crecí es muy chiquita. Es muy tranquila, hay pocos habitantes, no tiene el ritmo de Rusia, por ejemplo. Si algún día, bueno, ahora está muy complicado y no es muy recomendable que vayan a Rusia, pero yo fui a Rusia en 2017, no conocía Rusia y me pareció todo tan vertiginoso, los subtes, la diferencia de clases sociales, los nuevos ricos, me impactó mucho. Y claro, yo decía, yo como que mi país es como un pueblo al lado de Rusia, ¿no? Mi país entero era un pueblo. Entonces yo crecí en una vida lenta que ya estamos perdiendo todos. O sea, hay algo de la lentitud. O sea, ya agarramos y escuchamos audios de nuestros amigos en dos, ¿no? Velocidad dos. Digo,
hablamos más rápido, no todo ocurre rápido, pero mi familia viene de esa lentitud de la naturaleza, de lo cíclico, de estar con las cabras en el bosque. Entonces digo, a mí me alimentó la naturaleza y me habló bellamente mi madre. Mi madre era una gran lectora, leía mucha poesía polaca, georgiana. Ella por trabajo viajaba mucho a Georgia y Georgia es una cultura preciosa, es un país que vivió desastres, un país muy golpeado, pero tienen algo muy hermoso que reciben al otro como si fuera un enviado de Dios. Entonces cada persona que va a Georgia es muy agasajada y recibe demasiado amor. Entonces mi mamá en Georgia recibió el amor que no había recibido en su propia patria por toda esta cuestión de las guerras y carencias. Entonces, bueno, como que quedó muy, muy bien afectada por ese viaje, por esos viajes a Georgia, por ese amor que le daban, que empezó a leer poesía georgiana. Y la poesía georgiana es una poesía muy dulce, muy amorosa. Me transmitió a mí también todo eso, ¿no? Toda esa pasión por el canto, me cantaba cuando era chica, me cantaba poemas. Me cantaba poemas de Marina Tsvetaeva, que es una gran poeta rusa, una de las más grandes, se consigue en México y en todo el mundo. De hecho, ustedes tienen la mejor traductora de Marina Tsvetaeva, que es Selma Ansira, que es una gran traductora. Bueno, traduce como ninguna, Salman Sira, es una joya lo que tienen ustedes ahí en México. Y mi mamá me cantaba, me leía, toda esa calidez no se va, ¿no? Todo ese amor no se va a pesar de la tristeza y los acontecimientos históricos que hemos vivido, bueno, ese amor queda, está ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Camila. Gracias por la Gracias, respuesta. Allí, Raquel, gracias, adelante. gracias. Bienvenida, Raquel. Hola Natalia, ¿cómo estás? Es un goce escucharte. Gracias por recordarnos que la poesía es muy bella, es catártica, es sanadora y profunda, porque nosotros no estamos acostumbradas. Digo, a mí siempre me gustó Benedetti, algunos versos, siempre intuí que me gusta, pero cuando te empecé a leer, no había leído nada sobre ti. Y Ujú. dije, no voy a leer nada porque quiero descubrirla. Y dije, claro, esto es muy poético. Cada uno de los capítulos tenía esa dulzura de la que habla Camila, que dentro de esa, eh, pues sí, dentro de este caos y esta tragedia que pasa en tu ciudad, en tu país, nos recordaste lo bello y lo dulce de la poesía. Y quería ahondar un poquito más, si tú lo permites, en cómo fue ese reencuentro con tu país natal y con tu ciudad. ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque hablas mucho de los olores, de cómo cambió, ¿no? Cuando regresaste, pero me gustaría saber cómo lo viviste. Volví a Bielorrusia en 2017. Solo una vez viajé después de haber pasado tantos años en Argentina. De hecho, fue mi ex pareja, una de las pocas cosas que hizo bien mi ex, empujarme a ese viaje, ¿no? Como decir, es hora, vayamos. 2017 fue hace tan poco y sin embargo era la primera vez que Bielorrusia se abría al turismo. Chicas, 2017, imagínense. Hay turismo entre países aledaños, cercanos, o sea, hay georgianos en Bielorrusia, hay polacos, existe ese intercambio, ucranianos, rusos, pero argentinos yendo a Bielorrusia no existía eso. Entonces fue como todo un... Primero yo no quería volver por una cuestión emotiva, no sabía si lo iba a poder soportar, qué me iba a pasar, ¿no? Como que cuando te vuelves adolescente te olvidas de cosas o las escondes bajo el colchón porque tenés que ser adolescente, conquistar a tus amigos. Y yo había enterrado un poquito mi pasado reciente para poder ser adolescente, argentina, digamos, ¿no? Entonces fue un movimiento muy extraño. Fuimos en junio, julio, que hace mucho calor en esa época, y la gente abandona las ciudades para ir al campo. Todos tienen una casita en el campo. Hablo de casitas precarias, chocitas, porque hay mucho territorio. Entonces todos tienen como una parcelita de tierra y de hecho así sobrevive la gente porque los sueldos son tan bajos, las jubilaciones inexistentes, que la gente tiene dos o tres trabajos y además, como está esta cuestión agrícola todavía, campestre, muy impregnada en la cultura bielorrusa, la gente los fines de semana va a recoger manzanas, peras, tomates
Y así llegan a fin de mes, realmente comiendo mucho de la tierra. Bueno, parece un poco ancestral lo que cuento, pero es tan así. Mis abuelos vivían de hongos, cebollas, papas que cultivaban, no tenían otro ingreso, no tenía jubilación mi abuela, mi abuelo veterano de guerra no recibió nada más que una medalla. Creo que lo insinúo en la novela, lo digo. Esa queja está, que es terrible, ¿no? Porque Rusia se la muestra como los que frenaron al nazismo, ¿no? Como, ay, la guerra patria, frenamos el nazismo. Y sin embargo, los que frenaron al nazismo, que fueron familias enteras, niños, mujeres, mujeres que recogían turba para que hubiera combustible y calor y las empresas y fábricas trabajaran, pero no les dieron nada a cambio a esas personas, ni siquiera una memoria, esto de trabajemos nuestras cicatrices, nuestros dolores para que esto no se repita, no, victoria, victoria, victoria hasta siempre. No, esta cosa de los vencedores aplacó todo esto de decir, bueno, pero tenemos que duelar, hemos perdido la mitad de la población. Esos duelos no se han hecho, digamos, a nivel ni personal, ni desde el Estado. Ahora vemos las consecuencias también. Guerra Rusia-Ucrania. ¿Cómo puede ser que dos países hermanos estén en guerra? Cuando lucharon juntos frente a otro en pos de echar a un enemigo. Bueno, no hubo memoria, no hubo un trabajo que Luciérnaga está haciendo. Yo también tuve que hacer ese trabajo de revisitar mi historia y decir, esto hay que decirlo, esto lo tengo que escribir. Yo no quiero repetir cosas del pasado, no quiero no entender cosas del pasado. Y cuando volví a Bielorrusia, fue como estar, lo digo siempre, como estar en una película, Raquel. Era estar en una película en un set de filmación. No había gente, estaban todos en el campo. Yo caminaba por la ciudad pensando que estaba en un sueño. No tenía una persona como para tocarle el hombro y decir, vos sos real, yo soy real. Entonces era como una niña mirando el edificio donde crecí, que estaba, apenas lo habían pintado, estaba igual. Quería obviamente entrar a ese parque donde me colgaba. No estaba el parque y fue como una de las cosas más tristes, porque me quería colgar, por supuesto, me quería amacar. No estaba, habían puesto una base militar, lógicamente. Fui al colegio era muy importante para mí, alquilé una habitación en un departamento cerca del departamento donde crecí. Entonces estaba como muy pegadita al edificio de mi infancia y ya era como muy raro, pero muy hermoso. Desde ese edificio veía un parque de diversiones, que es un parque que está en medio de un bosque, es un parque de diversiones muy pequeño. Entonces veía la rueda de la fortuna por las noches girar y yo decía, esto es un sueño, esto es un regalo, qué bien que hice este viaje porque no estoy hablando con la gente, pero estoy conectado con el paisaje, con esos estas cosas que me parecían tan inmensas, de pronto las vi chiquitas, ¿no? Cuando vemos un árbol de Navidad, después vemos y era un árbol re chiquito, nos parecía enorme. Me pasaba todo el tiempo eso, el camino hasta la escuela. Yo creía que era un camino muy largo. Mi padre me contaba cuentos, me cantaba canciones. Y yo decía, claro, seguramente mi padre me contaba canciones y cuentos porque el camino era muy largo y me quería distraer. No, se ve que mi padre me cantaba o me hacía chistes porque era así mi padre. El camino era 10 minutos, no más que 10 minutos. Entonces fue todo como empecé a resignificar cosas, creencias o recuerdos. Visité a la mejor amiga de mi mamá, la que engordaba. ¿Se acuerdan del capítulo del engorde? La visité a ella, me dio mucha información para la novela. Mi mamá en ese momento no me largaba información, no hablaba. No hablaba, silencio, silencio. Dije, bueno, voy a hablar con tu amiga. ¿No me querés hablar vos? Voy a ir a visitar a tu amiga. La amiga me largó toda la información. O sea, esto del engorde me lo cuenta la mejor amiga de mi mamá. Mi mamá no se animaba a decirme esto. Después vuelvo del viaje y le digo, mamá, ¿vos no engordabas? ¿Vos sabías que esto no era bueno para la salud de un bebé? Y mi mamá me dijo, es que yo no sabía ser madre, no teníamos ni idea, no teníamos ni un libro sobre la maternidad, no teníamos revistas sobre la maternidad, no había un canal de televisión que hablara de la maternidad. Ibas al pediatra y te trataba mal, eran todos hombres soviéticos, cansados, era una época ya donde se estaba rompiendo la Unión Soviética y se notaba mucho el maltrato, sobre todo hacia la mujer. En la turba también lo vemos, o sea, es un maltrato que viene hace tiempo igual, pero mi mamá me decía, no sabíamos, creíamos que si los alimentábamos mucho, por ahí si venía una época de escasez, porque eran épocas muy duras, los comienzos de los 90,
Mi mamá me dijo esto, quizás si viene la hambruna sobrevivís un tiempo más. Y yo decía, mamá, es absurdo, un bebé no puede sobrevivir igual, ¿no? Pero fíjense qué inocencia. Y yo quería trasladar esa inocencia de nuestras madres también al libro. Mi padre era muy inocente, o sea, nos robaron. Llegamos a la Argentina, nos estafaron. Yo, ¿cómo que nos estafan, mamá? O sea, perdimos todo. Había una inocencia, había una cosa de creer en el sistema. Ese sistema se rompió, la central nuclear estalló, la gente estafa. O sea, y venían con esa inocencia socialista, ¿no? Esto de nada es tuyo, todo es compartido, que después está ese trabajo de, bueno, ¿qué es mi individualidad? ¿Qué es mi ser? A mi mamá le costó mucho encontrar su individualidad a partir de los 40 y pico. Por eso digo, Argentina para mí fue un regalo, porque yo sí pude construir eso desde una edad más temprana. Mi mamá, lo cuento en el libro, le regalás algo, te lo devuelve. Dice, ¿y no lo necesitas vos? Digo, esto es ser soviético. Esto es cuando Svetlana Alexievich quiere explicar qué es un soviético, es muy difícil de explicar porque es un ser aparte. Es un ser que no se concibe individualmente para nada. Y confía en todo, y que todo es de todos, y no es así la vida. Entonces, bueno. Empecé a hablar de estas cosas con la mejor amiga de mi mamá, me alimentaron un montón, o sea, me dijeron que flaca estás, no estaba flaca, estaba normal, pero esto también me encontré con mucho machismo, con estructuras que creemos que ya no existen, tanto existen en medio de la ciudad, de una familia, o sea, estaba el mejor amigo de mi mamá, el hijo de esta mejor amiga de mi mamá, entonces se estaba por casar. Los padres les elegían a la pareja el departamento, los padres elegían el empapelado, los padres decían que la novia tiene que limpiar y cocinar y que el hombre solo trabaja. Y yo decía, yo no puedo creer que esté escuchando eso. Estaba con mi ex y me decían, en tu casa, Natalia, ¿quién lava la ropa? Le digo, a veces yo, a veces mi pareja. Bueno, les pareció raro. ¿Cocinás vos? Le digo, no, no cocino yo tanto. Cocina mi pareja. Nos miraban como locos, chicas. No, no. De hecho, en un momento como que nos apartaron, como diciendo, esta gente trae noticias que no nos gustan, ¿no? Y fue un choque cultural de nuevo. No querían hablar de la radiación. Para ellos la radiación no existía. Porque el presidente lo dice, el presidente salió a decir hace muchos años que la radiación fue llevada con el agua, el agua lavó la radiación. ¿Qué agua? En los ríos está la radiación, la gente se mete en los ríos entonces. Está radiactiva la gente igual. Entonces tienen esta cosa hablando de realismo mágico y lo mítico. ¿Cómo no va a ser mítica mi escritura si voy a Bielorrusia y me dice que la radiación no existe porque se la llevó el agua? ¿Qué agua? Y digo, gente instruida que tiene 2 diplomas, que se la pasan laburando, investigando, dicen que la radiación se fue con el agua. Entonces viven también un mito, ¿no? Y yo era la voz de la razón cuando fui. Entonces no querían escuchar esa voz, me apartaron como si estuviera loca, me trataran un poco como esta chica no está del todo bien. Primero porque no estaba casada y tenía 33 o 34, no me acuerdo. No tenía hijos, no podían creer que yo a esa edad no tuviera hijos, que vivía de la escritura, tampoco lo entendían, que mi novio cocinaba y lavaba la casa, no lo entendían. Y dije, qué bien que me fui. O sea, amo mi país, pero qué bien que conocí también otras formas, otras estructuras. Prefiero esto, con sus carencias, con todas las carencias que tenemos en Latinoamérica, con todas las dificultades que hay en Latinoamérica, prefiero, ¿sí? Prefiero. Así que fue hermoso y a la vez cuando volví dije, soy rica, con todo lo que tengo, yo siento que soy rica, ¿no? Y también esto como afianzar lo que soy, como me di cuenta que gustaba de mí, como que me gustaba mi vida, que estaba bien, ¿no? No me sentí perdida ante esas críticas que me han hecho. Entonces, bueno, pero es duro a la vez pensar que tu familia o tu gente, con la gente que te vio crecer, piensa que sos rara porque no compartí sus costumbres, ¿no? Entonces fue entre amoroso y raro el retorno. Sí me encontré con la comida que quería comer y fue como, no puedo creer que estoy comiendo esto. Y es como que toda mi infancia se me había venido encima, pero el olor, yo siento que todos los países tienen un olor particular y no lo recordamos hasta que lo olemos, ¿no? Porque los olores son muy complejos para la memoria y cuando piso mi tierra, digo,
esta es mi tierra porque este es el olor. El olor no había cambiado. Es el olor a los pinos, ese es el olor a ciertas plantas, ese es el olor a un clima seco, el olor a las manzanas que caen de los árboles porque no llegan a madurar y hay manzanos por todos lados, es el olor a los cerezos, ¿no? Eso, a las manzanillas que crecen por ahí. No, no, eso fue un bálsamo total, total, total. Gracias, gracias Natalia, muchas gracias Raquel. Pues nada más, ya estamos a unos 5 minutitos para cerrar. Mari Carmen, ¿quieres hacer la pregunta que tenías ahí pendiente? Sí, nos vamos con esa pregunta y ya cerramos. Gracias. Sí, gracias. Me encantó el capítulo del bosque y tu Sí. abuela y sus amigas y cómo se hablaban y cómo confundías ahí la realidad con la ficción y cómo se hundían y salía una del río y hablaba y donde hablas de cómo se cantaban entre ellas. Entonces, solo quería saber por qué lo hiciste tan ficcionado este capítulo y de dónde sale en general. Para mí es de la poesía, de la imaginación directamente. De hecho, yo no conocía a las amigas de mi abuela, nunca la vi rodeada de... Mi abuela se la pasaba en el campo trabajando, mi abuela Elena, a mi abuela Catalina no la conocí, falleció antes de que yo naciera, por eso en uno de los capítulos le cuento a mi abuela, abuela, ¿vos sabés que la Unión Soviética no existe? Ella murió antes, o sea, ella murió cuando existía la Unión Soviética. Entonces, soy la que lleva las noticias también en esa novela. O sea, ellas me dan información, yo descubro secretos y digo, no puede ser que yo sea la única que descubra secretos. Entonces tiene que pasar lo mismo. Aunque estén muertas, van a sufrir lo mismo que yo. Entonces, por eso esa picardía y ese humor, porque seguimos hablando con nuestros muertos. Pero lo del bosque es un homenaje a la naturaleza, Mari Carmen. Es eso, quería rodearla de amigas sabiendo que no, seguramente no tuvo tantas amigas, ni mi abuela Elena ni mi abuela Catalina, eran mujeres como muy duras, se la pasaban todo el día en el campo, todo el día, desde temprano hasta que anochecía, después cocinaban, se iban a dormir y el otro día camión, llevar a la terminal a vender todas las frutas, verduras, volver, trabajar en el campo, toda la vida era así. Mi abuela Elena no terminó la escuela, sobrevivió a la guerra, en fin, cuidó a sus hijos. Su vida era eso, trabajar y ver que no se les mueran los animales y los hijos. Nada más. Y dije, ¿y si le doy algo a esa abuela? O sea, mi abuela Elena falleció también hace poco, fue muy longeva. ¿Y si le regalo amigas que saben de poesía? Porque esto de que decía Ali, ¿no? Mayakovsky. No sabían quién era Mayakovsky. Y dije, qué bello que de pronto una amiga de mi abuela pueda tener tatuado a Mayakovsky, ¿no? Como tatuajes no teníamos. Las mujeres en el campo no tenían tatuajes, los hombres sí. Los que habían ido a la guerra se tatuaban en la cárcel o cuando mi abuelo estuvo en prisión varias veces en las prisiones nazis y ahí lo tatuaron sus compañeros de celda. Entonces eran las marcas de la guerra, ¿no? De alguna manera marcas de guerreros sobrevivientes, pero las mujeres no. Dije, "¿Y si yo quiero una mujer soviética con un tatuaje, cosa que no está bien visto, yo tengo tatuajes, entonces dije, ¿por qué no afectarlas un poco con mi realidad, con mis deseos? ¿Por qué no actualizarlas? ¿Por qué como no enfrentar a estas abuelas que tienen un poco la mente cerrada con estos personajes como más graciosos? Tiene que ver con el humor que nos salva también. Son esos capítulos dramáticos porque están en la turba, están todo el tiempo en el agua. Mi abuela estuvo mucho tiempo en el agua y ella decía, le decía a mi mamá, se me congelaron los huesos de por vida. Esa la frase nunca me la voy a olvidar. Dije, si tienen los huesos congelados de por vida, demos un poco de canto, demos un poco de humor, demos un poco de poesía, un poco de tatuaje, ¿no? Fue como esa necesidad de no hablar seriamente con mis muertos, sino llevarles vida a los muertos. Y para mí llevar vida era eso, hacerlos cantar, tatuarlos, que sepan un poco de poesía, que lean un diario en el pantano, que se burlen de la nieta, no la conocen, pero se burlan de ella. Y dije, seguramente mi abuela me diría cosas así, porque era mala, eran mujeres malas también, no habían recibido amor. Y bueno, yo dije, hay que aceptarlas así, pero con un poquito de humor. Fue todo ese proceso teatral. O sea, yo me reía y escribía, me reía y escribía. Yo decía, esto está bueno. No como que todo el tiempo teatralizaba, actuaba
de hecho actuaba de mi abuela, ¿no? Como que me imaginaba eso y después escribía, ¿no? Y condensación todo el tiempo, estas frases que subrayan de la poesía es pura condensación, no hay tanto espacio para escribir en la poesía. Entonces, bueno, para mí era todo destellos de condensaciones de momentos graciosos y tristes todo el tiempo. Pero eso, ir con la vida hacia la muerte. Por eso aparece todo esto que mencionas. Gracias, gracias, Mari Gracias. Iba Carmen, a por decir que tocar. fue uno de mis capítulos favoritos, pero no, la verdad es que todo el libro tiene cosas que subrayé y tu forma de hablar es una belleza. Muchas felicidades y muchas gracias por estar Ay, aquí. gracias, chicas. Qué lindas preguntas. Gracias, Qué gracias, Natalia. ternura. Vamos preparando si tienen el formato con el que llegaron al libro, Spotify, bueno, perdón, Audible o ya sea Kindle o impreso, para una fotografía con Natalia y empiezo ya a despedirme. Entonces vamos a echar la Mándenme la foto. foto, por favor. Claro, con Sí. todo gusto te la envío y vamos a sonreír. ¿Listísimos? Ay, se me fue, perdónenme. Un segundito, ahí va. Una, dos. Nada más espero a que voltee Silvia. Ya está Angie descongelada. ¿Listas? Una, dos. Eso. Pues gracias, Natalia, gracias de antemano porque te pudimos conocer, porque obviamente el libro se siente y se vive diferente cuando tenemos toda tu información y todas tus palabras. Gracias por llevarnos a través de ese viaje de memorias de tu infancia a la vida adulta, con esa segunda parte mitológica, con ese misterio donde, aunque las personas no viven, bien lo dijo tu abuela Elena, creo que fue Elena, si no me equivoco, es más fácil hablar con los muertos que con los vivos. Siempre podemos Ujú. tener monólogos con ellos o conversaciones con ellos y cerrar círculos. Y pues también Sí. el título impecable, ¿no? El título de brillar, de ser luz, de aunque el ambiente sea negro, oscuro, yo lo viví como esos destellos y te lo escuché decir también en entrevistas, ¿no? O sea, lo que parece negro se ilumina con este pequeño animalito, insecto volador que te va a brillar, va a volver a brillar lo que parecía un ambiente turbio y negro, oscuro, va a volver, ¿no? Y eso es lo que yo siento que la literatura o la lectura que hicimos con Luciérnaga nos regaló esos espacios de conocer a través de tus ojos otros mundos, otros dolores o dolores similares, tal vez también. O sea, honramos a nuestras madres, podemos escribir, podemos decir, yo sentí que teníamos que hacer el ejercicio de entrevistarlas. O sea, sentí que teníamos que Sí. sacar de ellas momentos que tal vez puedan doler, pero que no se queden muertos. Si se quedan, ¿quién más va a seguir hablando para Ujú. nuestros hijos, llámese sobrinos, tíos? O sea, que no se pierda esa información y creo que tú nos lo ejemplificaste muy bien con Luciérnaga. Muchas gracias, en verdad. Hermoso, hermoso. Muchas Gracias. gracias, chicas. Gracias Son por lo tu más. tiempo. Si visitas México, siéntete bienvenida en casas de nosotras y Ay, felices por siempre favor. de poder recibirte y seguir escuchando y Ay, esperar próximos materiales. Si nos acercamos a tu poesía, también obviamente te lo hacemos saber, porque ay, sí me gracias, gustaría chicas. mucho conocer más de tu trabajo. Sí. Gracias. Ojalá, chicas, ojalá nos volvamos a ver. Me encantó. Son lo más. Gracias. Igual. Gracias a todas por estar y nos vemos pronto. Felicidades, Natalia. Hasta luego. Gracias. 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 Bye. Gracias.